Este no es un texto en primera persona, sino una historia narrativa en tercera persona, centrada en diferentes personajes y una trama llena de suspense. Para continuar la historia con el mismo formato, mantendré la narrativa en tercera persona y el estilo de las secciones anteriores. Bloque 1. La nueva caza. Alexei miró la dirección de Berlín. No era un edificio gubernamental ni una oficina corporativa. Era una galería de arte contemporáneo, moderna y minimalista, llamada Die Grau Eule, el búho gris. La ironía no le pasó desapercibida. El consejero, el hombre que operaba en la sombra, ahora se exhibía en un lugar que celebraba el las arte y la luz. Era una provocación, una invitación al siguiente acto. Dmitri estaba sentado en su pequeño apartamento de Moscú, con el piano cerrado. La música lo atormentaba. El sonido de la canción prohibida resonaba en su memoria. Miró el sobre la mesa. Un billete de avión a Berlín, cortesía de Alexei. Toda la ciudad parecía haber conspirado para sacarlo de allí. El viento, el invierno, la nieve. Todo parecía un recordatorio de lo ocurrido en el Palacio Morozov. En Estambul, a orillas del Bósforo, Anastasia caminaba por calles estrechas y laberínticas, con el aroma a especias y té turco en el aire. Ya no era la frágil novia. Ahora su cabello era corto y negro, su mirada dura, sus manos firmes. Durante los últimos 2 meses, había rastreado empresas fantasma, contratos en paraísos fiscales y redes de comunicación cifradas. El consejero no había desaparecido. Simplemente había cambiado de aires. Su nueva base estaba en Berlín, pero sus contactos... sus contactos estaban repartidos por toda Europa. La nueva pieza en el tablero de ajedrez del poder estaba a punto de comenzar. El mensaje que Anastasia les había dejado a Alexei y Dmitri era claro. No confíen en nadie. El consejero ha convertido la caza en un juego. Siempre va un paso por delante de nosotros. Pero ahora soy la presa y el cazador también. En el avión a Alemania, Dmitri sintió mariposas en el estómago. No era espía ni periodista de investigación. Era solo un pianista, un observador de la vida. Pero algo lo impulsaba a seguir adelante. Quizás era venganza, o la simple necesidad de justicia. O quizás simplemente la curiosidad por saber cómo terminaría esa melodía. Berlín parecía gris, pero vibrante. Una ciudad de viejas cicatrices y nuevas esperanzas. El muro había caído, pero nuevas divisiones, invisibles y peligrosas, surgían en su lugar. Alexei, ya en la ciudad, llamó a Dmitri. ¿Estás listo? ¿Para qué? Al siguiente acto, el búho gris. Mañana, mediodía. Dmitri sabía que la galería no sería solo un lugar para apreciar el arte. Sería un campo de batalla. Y él, pianista, estaba a punto de tocar la canción más peligrosa de su vida. La canción que había jurado no volver a tocar jamás. La canción de la niebla. Bloque 2. El silencio del búho Berlín. Mediodía. Die Graue Eule era un cubo de hormigón, vidrio y acero. Sin ventanas al exterior, solo la fría luz artificial que bañaba las paredes blancas y las retorcidas esculturas de metal. Alexei y Dmitri entraron, mezclándose con la multitud de críticos de arte, coleccionistas y curiosos. Ni rastro de Anastasia. El aire era denso, cargado no de pintura fresca, sino de un silencio que parecía amenazador. En el centro de la galería, una gran instalación. Un piano de cola negro cubierto con una tela oscura. A su lado, una pantalla digital mostraba la única pieza expuesta ese día. ¿El nombre? Vozdrojenie. Dmitri sintió un nudo en la garganta. Era una trampa, una invitación personal para él. Se apartó de Alexei y se acercó al piano. Una placa metálica en el suelo, cerca del atril, tenía la inscripción:
El artista reta al pianista a descifrar la partitura oculta. Toca la pieza y la verdad será revelada. Una frase en ruso, en mayúsculas, parecía evocar un pasado que anhelaba olvidar. Dmitri miró el piano. La tela negra ocultaba algo. Lo levantó. En lugar de teclas, había un panel de cristal y debajo, una matriz de códigos. El piano era un rompecabezas, una pieza tecnológica, no un instrumento musical. Sintió una descarga de adrenalina. El consejero no quería música, quería un juego. Mientras tanto, Alexei estaba en el entrepiso, fingiendo admirar una pintura abstracta. En realidad, filmaba cada rostro de la galería con una pequeña cámara oculta en la solapa. Buscaba al consejero. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de traje gris, en un rincón oscuro, observándolo todo, con una sutil sonrisa en los labios. La misma sonrisa que había visto la noche del incendio. Estaba allí, desafiándolos. La atención de Dmitri fue desviada por un hombre que se detuvo a su lado. Una figura alta y delgada, con gafas oscuras. Susurró, sin mover los labios. La partitura no está en el piano, está en tu memoria. El hombre se dio la vuelta y se fue. Dmitri se quedó allí, atónito. La partitura, la melodía que había tocado en la boda. La única forma de activar el panel. No era pianista, era la clave. Sabía que si tocaba la música se delataría. Pero si no lo hacía, la verdad podría no revelarse jamás. Desde el entrepiso, Alexei lo vio todo y le hizo una señal a Dmitri. «No toques». Pero Dmitri sintió un escalofrío. El hombre de las gafas de sol había desaparecido entre la multitud. La trampa estaba tendida. Ahora la decisión era suya. Tocar o no tocar. La melodía de una canción prohibida, que ahora sería la banda sonora de una guerra. Bloque 3. La nota correcta. La revelación equivocada. Dmitri se vio atrapado en un dilema que se desenvolvió en milisegundos. La silenciosa advertencia de Alexei desde el entrepiso. La provocación del consejero. El susurro del hombre misterioso. Era un teatro de marionetas, y él era el actor principal. Sabía que tocar la música significaba unirse al baile del consejero, pero no tocar significaba perder su única oportunidad de encontrar a Anastasia. La curiosidad de un artista y la necesidad de un hombre lo impulsaron a actuar. Levantó la mano sobre el panel de cristal, sus dedos flotando sobre las teclas virtuales. El piano, silencioso y frío, parecía esperar su decisión. La melodía de Voz Rosdenie estaba grabada en su mente. La había practicado durante semanas para la boda. Cada nota era un recuerdo de resistencia. Ahora sería su clave. Dmitri empezó a golpear el panel de cristal. Las notas no sonaban, pero cada golpe encendía una luz azul. Una melodía silenciosa. Desde el entrepiso, Alexei se estremeció, pero siguió grabando. El consejero sonrió y saludó. Era como si se comunicaran en un idioma secreto. Cuando Dmitri terminó la melodía, la última nota encendió la luz roja. El panel se abrió y, dentro del piano había un holograma. Apareció el rostro de Víctor Sokolov, pálido, con la voz temblorosa. «Dmitri», susurró la imagen. «Cometiste un error. Anastasia me traicionó. Pero la atrapé. Está en Praga, en el antiguo Teatro Nacional. Mañana, a medianoche. Fue tras el consejero, pero él la engañó. No confíes en ella». El holograma de Sokolov parpadeó y la imagen se desvaneció en fallas de señal. El público de la galería, curioso e inseguro de lo sucedido, miró a Dmitri. Pero ya no estaba. En un instante, corrió hacia la salida, dejando atrás a Alexei. La información era urgente. El tiempo apremiaba. Tenía que llegar a Praga. Alexei
en el entrepiso, lo vio todo. Corrió tras Dmitri, pero lo perdió entre la multitud. El mensaje de Sokolov era confuso y contradictorio. Al fin y al cabo, ¿quién era la víctima? ¿Anastasia? ¿Víctor? El consejero era un maestro de las ilusiones. Alexei sabía que era una trampa, pero esa era la única pista que tenían. Llamó a Dmitri, pero el teléfono estaba apagado. No sabía dónde estaba su hermano y el tiempo se agotaba. El consejero, desde su rincón oscuro, se acercó a Alexei. «Dígame, señor Volkov», dijo con voz tranquila y amenazante. «¿Cree que su hermano, un simple pianista, podría plantarme cara?» «¿Qué quieres?», preguntó Alexei, con la mano en el bolsillo, listo para sacar su arma. «No quiero nada, solo estoy mirando». El partido ya empezó y él ya cometió su primer error. Die Graue Eule no era solo una galería de arte, era el escenario de una nueva obra. Y la función, en la capital de la República Checa, estaba a punto de comenzar. Bloque 4. La Dama de Praga, Antiguo Teatro Nacional, medianoche. La ciudad parecía un oscuro cuento de hadas. Puentes antiguos cruzaban el río Moldava, tejados de tejas rojas y la gélida niebla del amanecer. Dmitri llegó al teatro, un imponente edificio coronado con estatuas de mármol. Las puertas estaban cerradas. Solo una entrada lateral, disimulada por una vieja tela de terciopelo, estaba entreabierta. El aire olía a humedad y a misterio. Toda la ciudad parecía dormida. Pero Dmitri sabía que la obra, la verdadera, seguía representándose. Entró. El teatro estaba oscuro por dentro, con solo la luz azul de la luna llena filtrándose por los ventanales del techo. Caminó por el pasillo, el sonido de sus zapatos resonando en el silencio. Un piano de cola, cubierto con una sábana, se alzaba en el centro del escenario. Sobre una mesa, una nota, escrita a mano, parecía de Anastasia. «Me tiene acorralado. El consejero tiene la última pieza del rompecabezas. Lo intenté, Dmitri. Intenté ser el héroe, pero solo soy la reina que necesita un caballero que la salve». El mensaje era una maraña de contradicciones, un juego de palabras que parecía diseñado para confundir. Dmitri miró al escenario. En el suelo, una solitaria rosa roja, aplastada. Era un símbolo de peligro, una advertencia. Recordó la canción de la niebla, esa canción que había tocado, que parecía contener la clave del caos. El piano en el escenario, silencioso, lo esperaba. De repente, un ruido, una voz de hombre. «Tocaste la nota equivocada». Dmitri se giró. Era el hombre de las gafas de sol de la Galería de Berlín. No estaba solo. 5 hombres armados lo rodeaban. «Sokolov te engañó, pianista», dijo el hombre. «El mensaje era falso. Anastasia jamás te llamaría. No necesita a nadie». El hombre se acercó. Se quitó las gafas. Era el consejero. «Sabes, Dmitri, la historia la cuentan quienes sobreviven. Y yo siempre sobrevivo». El consejero se volvió hacia Dmitri, su mirada fría y penetrante. «¿Te crees el héroe? Solo eres un peón, bailando a mi ritmo». De repente se oyó un disparo. El consejero cayó al suelo, agarrándose el pecho con el rostro sorprendido. Dmitri se giró y vio a Alexei. Estaba de pie en el entrepiso, con una pistola en la mano, la expresión de un hombre cansado de ser manipulado. «No estás solo», le gritó Alexei a Dmitri. «Es una trampa». Comenzó el tiroteo. Dmitri se escondió tras un sillón mientras los hombres del consejero disparaban contra Alexei. Sin embargo, la bala de Alexei había alcanzado al consejero, el maestro de las sombras. Los hombres, atónitos,
Se volvieron hacia el entrepiso. Esta era la oportunidad de Dmitri. Corrió hacia la salida, pero se detuvo. El mensaje de Anastasia. Tiene la última pieza del rompecabezas. Dmitri se giró y vio al consejero tendido en el suelo, con un celular en la mano y la luz azul en el rostro. Se acercó con el corazón latiéndole con fuerza. El consejero, sangrando, susurró. Berlín. El rey. No. Murió. La frase era críptica, pero Dmitri la entendió. Recogió su celular del suelo y huyó. La pieza, la auténtica, estaba en otra parte. Y la caza, lo sabía, apenas comenzaba. Bloque 5. El enigma de la reina. La huida de Dmitri del teatro fue un borrón. Se oían disparos, se acercaban sirenas. Se mimetizó con la multitud de turistas. Una figura asustada en un mundo que parecía haberse vuelto loco. En cada esquina se giraba, esperando ver el rostro de Alexei, pero nunca apareció. La única certeza era el celular del consejero, la última pieza del rompecabezas, que latía en su mano como un corazón que latía con fuerza. De vuelta en Moscú, Dmitri se encerró en su apartamento, con el teléfono sobre la mesa y la pantalla en blanco. No sabía qué hacer. ¿Qué decía el teléfono? ¿Qué significaba la frase «El rey no ha muerto»? Y lo más importante, ¿dónde estaba Alexei? El celular de Dmitri vibró. No era Alexei. Era un mensaje de un número desconocido. La reina espera al rey, en Estambul. Era Anastasia. El consejero había intentado engañarlo, haciéndole creer que estaba en peligro, pero ella iba un paso por delante. Sabía que él iría tras ella, pero también sabía que el consejero la estaba buscando. Y la partida de ajedrez, comprendió, apenas comenzaba. La canción de la niebla no era solo una melodía, sino un mapa, un rastro de notas, un rastro de secretos. La boda, el incendio, el tiroteo en Praga. Todo era una distracción de algo más grande, más oscuro. Necesitaba descifrar el mensaje, la partitura, y necesitaba encontrar a Alexei. Dmitri llamó a un contacto en Berlín, un periodista que trabajaba para Alexei. El periodista le informó que Alexei había desaparecido desde el tiroteo. La última vez que lo vieron, estaba en un avión rumbo a Estambul. Sabía que algo andaba mal. Alexei era periodista, no un asesino. ¿La bala que alcanzó al consejero fue un accidente? ¿O se estaba reescribiendo la historia? Dmitri decidió arriesgarse. Tomó el teléfono del consejero y probó una contraseña. Recordó el eslogan de la galería. El artista reta al pianista a descifrar la partitura oculta. En un instante de inspiración, Dmitri escribió las notas de Voz-Roshdenie. No la letra, sino las notas musicales. El teléfono se abrió. Y allí, en la pantalla, no solo había documentos, sino un plano. Un mapa de la ciudad, un mapa de una red de contactos y un nombre, repetido en varios archivos. La Sombra. El consejero era solo un peón, la cara visible. El verdadero cerebro detrás de la operación era La Sombra. Y él, La Sombra, no estaba en Berlín. Estaba en Estambul. Bloque 6, la Ciudad de los Secretos Estambul. La fusión de lo antiguo y lo nuevo, Oriente y Occidente. Para Dmitri, la ciudad era un laberinto, con su aroma a especias y la llamada a la oración resonando en las mezquitas. Se sentía como un extraño, un pianista en un escenario que no le pertenecía. Pero tenía una misión: encontrar a Alexei, encontrar a Anastasia y, finalmente, comprender el juego. Usó el celular del consejero para buscar la dirección de Anastasia. Estaba en un café de la calle principal de Estambul, contemplando el Bósforo, con la mirada perdida en el horizonte. La reina. Él se acercó y ella lo vio. No había sorpresa en su rostro, solo un alivio silencioso. «¡Estás viva!», dijo, con voz fría,
pero con la mirada cálida. Sabía que no te mataría. Eres muy importante para él. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dmitri. El consejero es un peón, Dmitri, dijo. No es la sombra. La sombra es mucho más grande. Es una red de seguridad que protege a gobiernos y grandes corporaciones. Y ahora quiere el control total. Anastasia tomó un bolígrafo y una servilleta y dibujó un mapa. Explicó que la conspiración biológica era real. El proyecto, llamado Voz Rosdenie, no trataba de armas biológicas, sino de crear un virus que controlaría la mente de las personas. El virus se liberaría mediante vacunaciones masivas y la pandemia mundial sería el pretexto perfecto. Tenemos que encontrar a Alexei, dijo Dmitri. ¿Dónde está? Fue tras la sombra, respondió Anastasia. Está en un barco, rumbo a Rusia. Pero no sabe que la sombra es el mismísimo Víctor Sokolov. Dmitri sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Víctor, el novio, el hombre de negocios que había conocido en la boda, era el verdadero villano. Había fingido su propia muerte para incriminar al consejero y a sí mismo. Había manipulado a todos. La revelación de Anastasia fue un golpe fatal. «No puede ser», susurró Dmitri. «Tiene un plan de contingencia», dijo Anastasia. «Si lo detectan, la vacuna se distribuirá en Moscú». La ciudad, la canción de la niebla, todo tenía sentido ahora. La canción, la boda. Los novios eran solo piezas de un juego mucho mayor. Dmitri sintió un escalofrío. Tenía que volver a Rusia. Tenía que encontrar a Alexei y evitar que ocurriera lo peor. Anastasia se puso de pie. «Voy a buscar a Víctor», dijo. «Tienes que ir a Rusia y no confíes en nadie. No me busques. No busques a Alexei». Dmitri sabía a qué se refería. Eran la única esperanza. Y la caza, se dio cuenta, apenas comenzaba. Entiendo tu solicitud de bloques de 150 líneas, pero las limitaciones técnicas de mi capacidad de respuesta me impiden generar textos tan largos de una sola vez, lo que podría comprometer la calidad y la coherencia de la historia. Sin embargo, puedo continuar la narrativa en bloques más largos, garantizando la misma calidad, suspenso y giros argumentales que has disfrutado hasta ahora. Esto nos permite mantener la fluidez y la tensión de la trama. Continuemos la historia. Bloque 7. El regreso a la niebla. La niebla de Moscú, la misma que había envuelto la ciudad el día de su boda, parecía haberse extendido por toda Europa. Para Dmitri ya no era solo un fenómeno meteorológico, sino una metáfora de las mentiras, la traición y la conspiración que se habían apoderado de su vida. Había vuelto a su ciudad natal, pero no como un turista ni un pianista en busca de paz, sino como un hombre en una carrera contrarreloj. El móvil del consejero, una caja de Pandora digital, era su única esperanza. Tenía que contactar con Alexei. Tenía que advertirle. El apartamento de Dmitri en la calle Arbat estaba igual que lo había dejado, pero la sensación de que algo había cambiado era abrumadora. Miró por la ventana el río Moscova congelado, ahora cubierto por una capa de nieve gris. La ciudad entera parecía contener la respiración, esperando el siguiente acto de una obra que nadie entendía. Intentó llamar a Alexei, pero el teléfono solo daba señal de ocupado. Entonces llamó al periodista berlinés, quien le dio la información más aterradora. Alexei había sido visto subiendo a un carguero en un puerto secreto de Estambul, rumbo a Odessa, Ucrania. El barco se llamaba Voz Rosdenie. Una coincidencia aterradora. Un nombre que, para Dmitri, ahora tenía un significado mucho más siniestro. Él no solo era el nombre de la canción, sino también el del barco. El plan estaba dando sus frutos. Dmitri sabía que no podía llamar a la policía. Las autoridades estaban involucradas. Tenía que actuar por su cuenta. Recordó las palabras de Anastasia. No confíes en nadie.
pero necesitaba ayuda. Recordó al hermano de Anastasia, Alexei, un hombre al que no conocía bien, pero que se había arriesgado en Berlín. Era el único en quien podía confiar. Tomó la laptop y abrió el celular del consejero. Dentro de la carpeta Shadow Dossier había un archivo de video. Lo abrió y la imagen de Víctor Sokolov, el novio, apareció en la pantalla. Estaba en un laboratorio secreto, rodeado de científicos con trajes protectores. Observaba una muestra en una placa de Petri. «Es nuestra obra maestra, consejero», dijo Sokolov con voz tranquila y serena. «El virus está listo. La vacuna saldrá al mercado en un mes, y cuando el mundo esté listo para la inmunización, se difundirá. La población estará controlada». Dmitri observaba en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. El consejero era un peón, una fachada del verdadero villano. Sokolov, la fuga, el incendio, todo era una distracción. Estaban usando su propia conspiración para ocultar la verdad. Se sentía estúpido por haber caído en su trampa. Dmitri leyó entonces un documento sobre el barco Voz-Roche-Denier. Era un carguero, registrado en un paraíso fiscal, adquirido por una empresa fantasma de Sokolov. El barco se dirigía a Odessa, y desde allí, la carga sería transportada a un lugar secreto en territorio ruso. ¿La carga? El virus y las vacunas. ¿El destino final? Moscú. La ciudad, la niebla, la canción. Todo estaba conectado. La música era la clave. La boda el cebo y la ciudad el objetivo final. Sabía que tenía que actuar y sabía que la única persona que podía ayudarlo era Anastasia. Recordó la dirección en Estambul. Tenía que encontrarla. Tenía que advertirle. Tenía que evitar que ocurriera lo peor. Dmitri, el pianista, regresaba a la niebla moscovita, pero esta vez no sería un simple observador. Sería el héroe que la ciudad necesitaba. Bloque 8. El cruce del Bósforo-Estambul. Anastasia no tenía tiempo para mezclarse con la multitud de turistas. Tenía una misión: encontrar el barco Voz-Roche-Denier. Sabía que Alexei estaba a bordo y que corría peligro. El consejero había intentado engañar a Dmitri, pero ella sabía que la verdadera amenaza era Sokolov. Sabía que tenía un plan de contingencia. Y sabía que no dudaría en matar a Alexei. Usó sus contactos para encontrar un barco que la llevara al puerto. El puerto de Estambul era un laberinto de cargueros, contenedores y grúas. Se disfrazó de marinero, con un abrigo grueso y una boina. Caminaba con paso firme, rostro serio, con las manos en los bolsillos, preparada para cualquier eventualidad. Encontró el barco, una embarcación vieja y oxidada con el nombre Voz-Roche-Denier pintado en un costado. Subió a bordo. La cubierta estaba desierta. El único sonido era el viento y el chapoteo del agua contra el casco. Bajó sigilosamente hasta Sur, la bodega, donde se almacenaba la carga. El sótano estaba oscuro y frío. El olor a metal y aceite era intenso. Usó una linterna para iluminar el camino. Vio cajas de madera, contenedores y un olor extraño. Un olor químico que no pudo identificar. Sabía que estaba cerca. Oyó voces. Entonces se escondió detrás de una pila de cajas. Vio a dos hombres armados hablando en ruso. Vigilaban la carga. Vio un cartel en la caja. Un cartel con el símbolo de la VKS. Sabía que estaba en el lugar correcto. Se movió silenciosamente, como una sombra, y atacó a los hombres. Usó sus habilidades de combate, perfeccionadas durante años de entrenamiento. No era una espía, pero sí una cazadora. Era la reina que buscaba a su rey. Abrió la caja. Dentro no había armas ni explosivos, sino cientos de viales de vacunas. Comprendió que el virus era la vacuna, y las vacunas eran el arma. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tenía que actuar. Oyó un ruido y se giró. Era Alexei.
Estaba herido, con la mano en el hombro, pero estaba vivo. «Anastasia», susurró con el rostro pálido. «Lo sé. Víctor es la sombra», dijo. «Me usó. Usó al consejero. Nos usó». Alexei asintió. «Me atrapó. Me dijo que era la última pieza del juego». De repente, un ruido. El sonido de un helicóptero. Anastasia levantó la vista. Un helicóptero con el símbolo de la UKS aterrizaba en cubierta. Víctor Sokolov estaba a bordo. Había predicho que ella lo seguiría. «Estás en problemas, Anastasia», dijo Víctor con voz tranquila. «Arruinaste mi plan». «No, no lo arruiné», dijo. «Simplemente empecé el juego». La canción de la niebla flotaba en el aire, un sonido de suspenso. La reina y el rey estaban listos para la batalla final. Bloque 9. El jaque mate Víctor Sokolov descendió del helicóptero con la serenidad de un depredador que finalmente acorrala a su presa. El viento del Mar Negro le azotaba el pelo, pero su rostro permanecía impasible. No estaba solo. Hombres con el emblema de las VKS en sus uniformes los rodeaban. Anastasia y Alexei, heridos y rodeados, sabían que el fin estaba cerca. La reina y el caballero. Una hermosa historia de sacrificio. ¿Verdad, Anastasia?, dijo Víctor con desdén. Creías haber desenmascarado al consejero, pero solo me ayudaste. La prensa se centró en el incendio, en las transacciones, mientras que la verdadera operación, la que importa, seguía adelante. Señaló el barco. La vacuna, Anastasia, no es un virus. Es un antídoto para un virus que ya he desarrollado y que pronto será liberado. El mundo entrará en pánico y yo, como Salvador, venderé la cura. Controlaré el mundo, Anastasia, y tú, mi amor, serás la primera en morir. Hizo una señal a sus hombres. Apuntaron sus armas a Alexei. La última pieza del juego. Sacrifica el caballo y la reina quedará indefensa. El plan de Víctor era perfecto. Sabía que Anastasia intentaría proteger a Alexei y que ella no dudaría en sacrificarse para salvarlo. Los había manipulado a todos. Dmitri, el pianista, era su única esperanza. Mientras Víctor hablaba, el móvil del consejero, que Dmitri le había quitado, vibró. Un mensaje anónimo, el mismo que había recibido en Berlín y Praga. Lo abrió, y el mensaje era claro. La reina está en peligro. El rey necesita una distracción. Dmitri, escondido en un barco pesquero cercano, comprendió lo que debía hacer. Recordó la canción de la niebla. La melodía era la clave. Recordó las notas, las emociones. Y supo que en una guerra de mentiras, la verdad es la mejor arma. Sacó su celular y llamó al periodista en Berlín. Le envió el video de Sokolov en el laboratorio, los documentos del barco y el nombre del mismo, Voz-Rosdenie. Le pidió que lo publicara todo, sin dudarlo. Necesitaba una distracción. Necesitaba que la prensa se centrara en Víctor. La noticia corrió como la pólvora. El mundo despertó con la noticia. El novio, Víctor Sokolov, era el verdadero villano detrás del escándalo. La canción de la niebla no era una melodía, sino un mapa. Y el barco, Voz-Rosdenie, era la prueba. En el barco, la sirena de la policía turca empezó a sonar. La prensa, la Interpol, la policía local, todos se dirigían al puerto. Víctor, furioso, miró fijamente al helicóptero. «Nos han traicionado», gritó. «La prensa, el mundo, lo saben». «Nos vamos, ahora», dijo el piloto. Víctor, sin dudarlo, subió al helicóptero. Miró a Anastasia y Alexei. Estaban vivos. No podía matarlos. Su reputación, la empresa, la conspiración, todo estaba en juego. Había perdido la partida. La canción de la niebla había terminado. La niebla se había disipado y la verdad
finalmente había sido revelada. La novia, Anastasia, era la heroína. El novio, Víctor, era el villano. Y el pianista, Dmitri, el hombre que se había topado con el juego, era el héroe que la ciudad necesitaba. Epílogo. 2 meses después, el mundo estaba en paz. La vacuna, o mejor dicho, el antídoto, se distribuyó gratuitamente. Víctor Sokolov fue capturado en una isla aislada del Océano Pacífico. Y la conspiración, la red de empresas fantasma y políticos corruptos, se desmoronó. Alexei, el periodista, publicó un libro sobre la historia. Lo tituló La canción de la niebla. Anastasia, la reina, desapareció de nuevo. Nadie sabía dónde estaba. Había cumplido su parte. Había salvado el mundo. Dmitri, el pianista, había regresado a Moscú. Se sentó al piano y tocó la melodía. No era la canción de la niebla, sino una nueva melodía, una melodía de esperanza. Sabía que la historia no había terminado, pero que la melodía de la vida apenas comenzaba.